Buenas tardes para toda nuestra comunidad. Hoy traemos un tema muy importante que queremos tratar con los expertos. Vamos a hablar de eficiencia energética, de uso racional de la energía y claramente en qué va Colombia con estos asuntos y los incentivos tributarios incluso que existen. Para eso nos acompañan los representantes de SOENA, una empresa especialista en el asunto, pero pues entremos en materia. Quisiera preguntar inicialmente, digamos, cuáles son esas regulaciones sobre eficiencia energética que tenemos en Colombia y cómo apoyan el tema de eficiencia. Complementando un poquito más la pregunta y explicándole también a nuestra comunidad, la eficiencia energética es tan importante que en algunos casos, por ejemplo, uno puede ahorrarse la construcción de una central de generación, porque si revisa el uso que están haciendo de la energía, pues están teniendo gastos de energía, por ejemplo, en calentamiento de conductores, en uso que no es racional, y entonces solamente revisando mejores prácticas, automatizaciones, podrían con esa energía que se ahorran pues tener un consumo más responsable y en ese sentido no tener una demanda adicional. Entonces, ¿cómo estamos en Colombia? ¿Qué regulaciones existen? Y bueno, también te doy la oportunidad que te presentes y nos cuentes un poco de la empresa que representa. Ok, sí señor. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, pues antes de iniciar la pregunta, mi nombre es Juan Pablo, soy director de sostenibilidad de SOENA y respaldando pues la idea final con la que terminaba, sí, efectivamente, en realidad la eficiencia energética es como la primera energía renovable, en realidad es como la primera que se debe contemplar. De hecho, en realidad no hay que como tener el pensamiento de que necesitamos más energía, sino que de verdad necesitamos ser más conscientes de cómo la usamos y en qué la usamos. Con respecto a la regulación, Colombia es un país que ha avanzado bastante en realidad. Ya llevamos durante este siglo, se han pues como generado y se han creado bastantes regulaciones apoyando la eficiencia energética. Más o menos comienza como en el 2001 con la 697, la Ley de Uso Eficiente de la Energía. Adicional a eso, pues también han venido adelantándose otros decretos de regulaciones, otros planes indicativos. Colombia también, pues al sumarse pues, a los acuerdos internacionales, pues también se suma a esos compromisos. Nosotros estamos pues con la idea de bajar pues un poco las emisiones a 2030 y ser carbono neutrales a 2050. Entonces, de hecho, hemos creado bastantes hojas de ruta, planes indicativos de acción, también es plan de uso eficiente y racional de la energía. Y pues a medida de todo esto, pues también tenemos una ley, que es la Ley de Energías Renovables, como se le conoce, que es la 1715 de 2014. Esa ley pues también fue pues modificada por la 2099 del 2021, pero entonces a la final esta ley nos indica pues varias cosas que tener en cuenta. Primero es que ya nos da las definiciones exactas de qué es energía renovable, cuáles son, y adicional a eso también los incentivos tributarios. ¿Qué tipo de incentivos tenemos? ¿Cuáles son esos incentivos que se pueden aplicar y para qué sirven? Claramente esa ley, como para ir cerrando un poco la idea, normalmente nosotros teníamos una ley general, que es la primera, que es la 143, que es la ley eléctrica, y era una ley que solamente regulaba sobre la oferta, es decir, regulaba generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, cada uno de los negocios, cómo va a funcionar. Estábamos en ese momento del país en el que necesitábamos organizar un mercado y de pronto nos quedamos un poco por fuera en esa ley de la demanda. Pero esta ley ya de eficiencia energética empieza a regular o a legislar, pues porque es una ley, sobre los temas y sobre los asuntos que conciernen a la demanda. Lo más importante, uno de los temas más relevantes de la eficiencia energética es que tiene mucho que ver, o es principalmente desde los usuarios. O sea, la principal responsabilidad de hacer esa eficiencia energética está en los consumidores, quienes deben hacer un uso racional de esa energía que se genera. Los generadores también tienen alguna implicación en la transmisión de la energía, haciendo redes más eficientes, pero definitivamente temas como la respuesta a la demanda, por ejemplo, son muy relevantes en la eficiencia energética y, como tú lo decías, cobra sentido porque de hecho es la primera energía renovable. O sea, tratar de consumir más inteligentemente es utilizar los recursos existentes de una mejor manera y pues lograr que así
se eviten construcciones de algunas centrales, incluso teniendo un uso más racional de la energía. Y en ese sentido, pues pasemos al tema puntual de esa regulación actual que nos permite tener incentivos tributarios y cómo esos incentivos tributarios han permitido que por medio de eficiencia energética y también por medio de energías renovables, pues las empresas empiecen a ser más conscientes de estos asuntos y empiecen a utilizar energías renovables en sus operaciones. La energía definitivamente es un bien o un consumible de muchas de las industrias, como de la industria del oil and gas, como la industria minera, y en muchas ocasiones no se ve así, pero pues te voy a dar la palabra para que nos cuentes un poco sobre cómo podría una empresa pues empezar a revisar sus consumos, tener un uso racional de la energía, pues sobre todo porque muchos de los clientes que tiene BQ son clientes industriales que seguramente están interesados en conocer sobre eficiencia energética, uso racional de la energía y pues principalmente de los ahorros y los incentivos tributarios que pueden tener por utilizar las fuentes renovables. Juan Diego, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, por parte de Soena, pues es muy importante poder acceder y aceptar la invitación a este tipo de espacios. Mi nombre es Juan David Bruce. Soy el director comercial de Soena y actualmente me encargo de desarrollar las líneas de negocio de promoción de incentivos tributarios y proyectos de eficiencia energética. Efectivamente, el efecto de eficiencia energética es supremamente importante dentro de las estructuras de costos y de operación de cualquier actividad de agregación de valor, sea sector servicios, minero, industrial, ¿cierto? Habrán algunos que son consumidores un poco más intensivos que otros en energía, pero evidentemente en cualquier sector pues la eficiencia energética es clave como punto de partida, que es lo importante resaltar acá para las acciones que aportan a la transición energética, ¿cierto? Si yo no uso eficientemente mi energía, pues no tiene ningún sentido el implementar acciones de energías renovables que se van a ver reflejadas en una ineficiencia al final de lo que voy a hacer es alimentar con energías renovables energía que nunca debía haber consumido, ¿sí? En ese sentido, dentro de las empresas pues es importante arrancar a revisar dentro de las acciones que se puede implementar, sean acciones de reconversión tecnológica, mejoras de operación y mejoras de mantenimiento, y todo esto enmarcado ojalá y en la medida de lo posible dentro de la gestión energética o sistemas de gestión de la energía si así se requiere, ¿cierto? Para evitar que se vean como acciones muy aisladas y que no respondan a una estrategia real de gestión energética en donde a final de ese proceso sí se puede revisar la opción de energía solar, ¿sí? Es ahí donde la ley 1715, que muy bien Juan Pablo nos explicaba también en sus artículos 11 al 14, resalta la importancia de promover la reconversión tecnológica a través de incentivos tributarios, ¿cierto? Que no son más que acciones del gobierno para aportar a sus políticas y para promover todo lo que sea inversión en gestión eficiente de la energía, fuentes no convencionales de energía, y la ley 2099 también abrió la línea para hidrógeno, ¿cierto? Básicamente lo que permite la ley es el acceso a 4 incentivos, que son la exclusión de IVA para esas compras y adquisiciones, que evidentemente en algún punto los bienes de capital no son IVAs que yo pueda descontar, ese IVA se suma como mayor valor de ese activo, entonces es un beneficio digamos que promueve ya un ahorro del 19% en la mayoría de los casos, ¿no? La deducción del 50% en el impuesto de renta del contribuyente, para lo cual hay 15 años contados a partir del año fiscal siguiente cuando ingresa en operación la inversión. 0 arancel en importación, si llegara a ser un activo que requiere importación, y la depreciación acelerada de esos activos, en donde a partir de la ley 2099 pues pasamos de una depreciación de 5 años de forma acelerada a 3 años con una tasa máxima del 33.33 anual. Esa es una figura no de tipo fiscal, es un incentivo contable que de repente les ayuda a las empresas por las inversiones que hacen en eficiencia y renovables a tener un flujo de caja en valor presente. Todo esto en ocasiones, pues dependiendo del tipo de proyecto y activo, puede ser un ahorro que oscila entre el 19% y para los casos en donde hay arancel, renta y demás puede ascender al 40% incluso de los ahorros de la inversión. ¿Qué busca la ley con esto y qué hemos visto nosotros? Pues que esto realmente es un jalonador y un motivador para hacer las inversiones. Muchas veces la figura del incentivo tributario dentro del flujo financiero del proyecto determina
que se haga o no la inversión en proyectos de eficiencia energética o energías renovables. Entonces es un tema supremamente importante, un mecanismo que hoy por hoy se conoce mucho para los proyectos de energías renovables, energía solar, pero poco se ha utilizado en los proyectos de gestión eficiente de la energía que hemos conversado, ¿sí? Entonces pues el llamado también es a utilizar estos incentivos para fomentar ese tipo de proyectos, ¿no? No, pues súper claro, porque de todas formas uno sí escucha y sobre todo lee sobre estos asuntos, pero a veces no están tan claros y yo no entiendo por qué no hay más proyectos de este tipo cuando la regulación es tan clara. Muchas veces yo creo que es por falta de un entendimiento. Pues desde acá con este podcast aportamos nuestro granito de arena para que los líderes de energía de la industria sobre todo entiendan cómo se puede acceder a esos incentivos, cómo operan, cómo se deben manejar esos flujos financieros para que los proyectos sean aprobados. Y pues en ese sentido vamos cerrando el podcast del día de hoy. Son cápsulas muy pequeñas en la cual queríamos tocar el tema de eficiencia energética. No sin antes agradecer a la gerencia técnica de Becu Ingeniería. Hoy estamos en las oficinas de la gerencia técnica, que creo que para los que nos ven en el podcast van a notar la diferencia de la oficina. Entonces pues darle un agradecimiento muy especial a la gerencia técnica de Becu y pues decirle a a nuestra red de seguidores de Instagram, de Spotify y de LinkedIn que pues nos sigan en todas nuestras redes y que muchas gracias a ustedes también por visitarnos acá en Becu. Muchas gracias por la invitación también.